lo que nos convoca principalmente es tratar de comprender el dolor en la fibromialgia, sus mecanismos y algunas explicaciones. Hoy conversaremos básicamente algunas definiciones del dolor, cómo ha evolucionado la nomenclatura en relación al dolor. Analizaremos el concepto de fibromialgia y algunas patologías de dolor localizado que la pueden confundir. También hablaremos del origen de la sensibilización central, las consecuencias, cómo impacta y la explicación de esta condición en los diferentes síntomas de la fibromialgia, principalmente el dolor, y otras etiologías asociadas que nos ayudan a comprender este espectro amplio de síntomas que se producen en los pacientes con fibromialgia. Lo primero que hay que decir que en aquellos pacientes con dolor crónico, la gran mayoría de ellos, cerca del 50%, este dolor tiene una causa musculoesquelética. Por lo tanto, ya está claro que el dolor tiende a ser una patología primaria en sí misma, y por lo tanto con eso nos acercamos cada vez más a entender que la fibromialgia, el síndrome de dolor regional complejo o pacientes con dolor crónico idiopático tienen por sí mismos elementos suficientes para ser considerado un dolor primario. Luego hablamos de un dolor musculoesquelético secundario y aquí las causas son múltiples. Por ejemplo, una inflamación persistente que puede ser por una infección, por una enfermedad de depósito por cristales o cuadros autoinmunes, como la artritis reumatoide, asociado a cambios estructurales clásicos, la artrosis, espondilosis o alteraciones de daño de las partes blandas del sistema musculoesquelético. Y también debido a enfermedades del sistema nervioso, principalmente una enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple o los clásicos atrapamientos nerviosos como el síndrome del túnel carpiano, síndrome de atrapamiento del nervio. Luego también es necesario la distinción de fibromialgia y otros cuadros. La fibromialgia clásicamente es descrita como un dolor musculoesquelético crónico, difuso, con sensibilidad anormal a la presión y otros estímulos, un espectro variable de síntomas que consideramos y llamamos síntomas somáticos. Por otro lado, existe el dolor crónico extenso, que si bien no tiene toda la sintomatología asociada a los pacientes con fibromialgia, tiene una prevalencia en la población general entre un 15 a un 20%, y la pregunta importante es si este dolor crónico extenso es un continuo de la fibromialgia. En otros términos, si este cuadro crónico extenso en algún momento los pacientes lo van a manifestar y va a poder ser diagnosticado como fibromialgia. Luego está el síndrome de dolor regional, que es un dolor más bien localizado con una sensibilidad anormal y por lo tanto lo importante es descartar que no existe una patología local. ¿Qué enfermedades podemos incluir aquí? El dolor lumbar, una cervicalgia, una agonalgia secundaria, por ejemplo, a una artrosis. Luego también es importante, hay dos clásicos tipos de dolor con los cuales uno puede incluir estas diferentes patologías. Uno de ellos es el dolor nociceptivo, que es aquel dolor originado por un daño actual o potencial al tejido no neural y debido a la activación de los nociceptores. Es decir, este sistema nociceptivo que desencadena una respuesta y produce un dolor del mismo tipo, es un sistema de respuesta que nos permite proteger frente a daños externos, frente a noxas. Por otro lado, tenemos el dolor neuropático, que es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Y aquí es importante distinguir porque entre el dolor nociceptivo por un lado y el dolor neuropático por el otro, tenemos una serie de patologías que no pueden encajar en ninguna de estas dos descripciones. El dolor neuropático por sí incluye una alteración estructural, no tanto funcional. Y es por eso que nos preguntamos, la fibromialgia, si bien es un compromiso al sistema nociceptivo, ¿es un dolor nociceptivo? ¿Es un dolor neuropático? ¿Es un dolor mixto? Entonces, dadas esas características, la actual nomenclatura en la definición del dolor incluye la definición de un dolor nociplástico, es decir, una nueva forma de comprender el dolor neuropático. No es lo mismo, sino que más bien nos apunta, de acuerdo a su definición, entendido como un dolor que surge de una alteración en la nocicepción, a pesar de no existir una evidencia clara de daño tisular real o una amenaza que cause activación de los nociceptores periféricos. Es decir, el sistema nociceptivo no está activado por una noxa periférica que puede producir daño en condiciones normales. Pero tampoco hay una evidencia de enfermedad o lesión de este sistema somatosensorial que cause dolor. Es decir, no hay un daño estructural a ningún nervio. Por lo tanto, en este espectro nos encontramos con la fibromialgia, con el síndrome de dolor regional complejo tipo 1, por ejemplo. Ya vamos a ir entendiendo
con el paso de la presentación cómo aplicamos esta definición a la fibromialgia. Por lo tanto, es importante preguntarse si estos síntomas cardinales de la fibromialgia, clásicamente conocidos como el dolor, la fatiga, las alteraciones del sueño y este espectro importante de síntomas somáticos, cómo y por qué se originan estos síntomas, cómo se hacen crónicos estos diferentes síntomas y si los síntomas de la fibromialgia se relacionan entre sí, es decir, un paciente que inicialmente se manifiesta con dolor necesariamente va a tener fatiga, necesariamente va a desarrollar problemas del sueño. Para eso tenemos que tener un punto de partida. Y este punto de partida se inicia con el sistema nociceptivo, que es este sistema nervioso que está integrado en el sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, como un proceso neuronal que codifica y procesa estímulos potencialmente dañinos. Es decir, es todo este sistema que nos protege, por ejemplo, frente a un fuego cuando nos quemamos, de sacar la mano y dar una respuesta clara que nos permita evitar la progresión de este daño. En términos generales, ¿quiénes participan? Receptores del dolor, llamados nociceptores, que se encuentran en la periferia, fibras nerviosas aferentes, y estos nociceptores responden a diferentes estímulos, químicos, mecánicos o térmicos. En términos muy generales podemos ver que tenemos un estímulo nociceptivo, una noxa que activa los receptores nociceptores que a través de las vías aferentes primarias, A, delta y fibra C, llegan finalmente al asta posterior de la médula donde hacen sinapsis con las fibras nerviosas aferentes secundarias. Estas fibras llegan, la puerta de entrada de estas fibras al cerebro es a través del tálamo y desde ahí se establecen conexiones con el sistema límbico, con la corteza somatosensorial, para dar una explicación, dar una actividad cognitiva que nos permita entender lo que nos está pasando y responder. Ubicar dónde se genera ese dolor, en qué zona del cuerpo, la lateralidad y por lo tanto generar una respuesta. Una vez que esta respuesta es creada, a través de estas mismas redes neuronales a nivel del cerebro se producen las vías descendentes que inactivan todo este proceso. Si lo vemos con más detalle, a nivel de la estimulación de los nociceptores y a nivel de la sinapsis que se produce en el asta posterior de la médula, encontramos que estos diferentes elementos lo que hacen es simplemente activar canales iónicos que desencadenan modificaciones químicas, modificación del potencial de membrana y que produce dolor. Lo mismo sucede con las lesiones tisulares, con la inflamación aguda que progresivamente va produciendo una sensibilización de los nociceptores. Con esto es importante explicar que frente a estímulos potencialmente nocivos, una progresión de estos estímulos va en algún momento a generar dolor, lo cual está directamente relacionado con la intensidad del estímulo, con el número de estímulos que nosotros estemos aplicando y con el umbral del dolor. Es decir, va a llegar un momento en que la intensidad del estímulo va a sobrepasar este umbral y va a producir dolor. Pero si se modifica esto, si frente a un mismo estímulo en un contexto en que ese umbral del dolor disminuye, progresivamente a etapas tempranas de un estímulo que antes no nos producía daño, ahora sí lo va a producir. Y se va a producir una acumulación de dolor frente al estímulo que se está generando en un mismo periodo de tiempo y el dolor va a ser cada vez más intenso. Esto explica la idea fisiológica de la sumación temporal, entendiendo un poco más adelante en la presentación. Por lo tanto, ya sabemos que existe el sistema nociceptivo, ya sabemos que hay una definición nueva de nomenclatura del dolor, el dolor nociplástico, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático que debemos tener presente cuando enfrentamos a pacientes con fibromialgia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde se origina el dolor en la fibromialgia? Y todos ustedes habrán escuchado que probablemente todo está en la cabeza de los pacientes. En lo que llevamos de la presentación podríamos agregar que por lo menos en su sistema nervioso central. Y si a mí me preguntan hoy dónde se origina el dolor en la fibromialgia, respondería claramente que todo está en la cabeza de los pacientes con fibromialgia, pero no en el sentido peyorativo que habitualmente nosotros lo entendemos. No es un dolor que el paciente se inventa. Y al término de esta presentación vamos a reconocer que efectivamente el rol del sistema nervioso central en desencadenar el dolor y en hacerlo crónico es un elemento importante. Por lo tanto, si volvemos a esta misma imagen del sistema nociceptivo y lo separamos y lo estudiamos de una manera un poco más específica, en condiciones normales, la zona de trauma, la zona de daño, produce liberación de prostaglandina, bradicinina, interleuquina, los cuales producen una disminución del umbral al dolor. Hay una sensibilización de los nociceptores y por lo tanto se desencadena el dolor y esta información va a través de las neuronas aferentes primarias.
Cuando llega a la etapa posterior de la médula se produce sinapsis y aquí actúan otros neurotransmisores que son llamados neurotransmisores excitatorios que producen una hipersensibilidad frente a las vías neuronas aferentes secundarias como la sustancia P, péptido intestinal y el principal neurotransmisor excitatorio, el glutamato, mediado por los receptores NMDA. Cuando esta información llega a través de esta puerta de entrada que comentaba antes a nivel del tálamo, se produce activación de corteza somatosensorial primaria, secundaria, de la ínsula, de corteza cingulada y de muchas otras zonas que nos dan una interpretación del dolor. Asumimos que el dolor es bueno o malo, lo ubicamos en el espacio lado derecho, lado izquierdo, que parte del cuerpo y asumimos por lo tanto una respuesta. Si este sistema funciona en buenas condiciones, vamos a procesar que el dolor puede ser puede ser malo y nosotros vamos a responder frente a eso. Cuando se genera esto, se generan las vías descendentes, donde el principal neurotransmisor inhibitorio es la serotonina. Se agrega dopamina o encefalina y por lo tanto las vías descendentes van a inhibir a este sistema nociceptivo. Por lo tanto, en ese escenario queda más que claro que el sistema nociceptivo nos protege frente a una nox. Pero la pregunta importante sería, ¿qué pasaría si por alguna causa este sistema se cronifica? Lo podemos preguntar de otra forma. ¿Qué pasaría si el sistema nociceptivo está activado de manera permanente? Es decir, ¿qué pasaría si nuestro cerebro está creyendo de manera permanente que una noxa nos está atacando y por lo tanto este sistema está activado? Probablemente va a haber mayor actividad excitatoria, menos actividad inhibitoria y las redes neuronales en el cerebro de alguna forma con el paso del tiempo se deberían modificar. Y es así como aparece, por lo tanto, frente a esta activación permanente del sistema nociceptivo, el concepto de sensibilización central, que es este incremento de la capacidad de respuesta de las neuronas nociceptivas en el sistema nervioso central a estímulos aferentes de umbral normal o subnormal. ¿En qué se traduce esto? Que va a haber una amplificación del dolor, va a haber una mayor activación de vías ascendentes, por lo tanto este sistema va a estar permanente activado, y una reducción de la actividad inhibitoria del dolor. Por lo tanto, la sensibilización central, con estas descargas permanentes que va a estar produciendo, como pensando que estamos frente a una noxa, también va a haber mayor carga y por lo tanto una mayor zona donde estos neurotransmisores, donde el sistema nociceptivo va a tener un efecto. Esta sensibilización central produce un término que puede ser cuestionado, puede ser conversado, que es el dolor centralizado. Es decir, aquellos pacientes que no teniendo un estímulo central, un estímulo periférico, sienten este estímulo periférico, pero está centralmente mediado. Está presente la sensibilización central cerca de un 5 o un 15% de la población general. La gran mayoría de este grupo de pacientes tiene fibromialgia. Un 13 o un 40% de los pacientes con artritis reumatoide desarrollan la sensibilización central a pesar de ser pacientes que están en tratamiento adecuado, de los parámetros inmunes que está bien controlado, pero persisten con dolor. Y además hasta un 15% de los pacientes con artrosis unilateral puede hacer una sensibilización central, lo cual aplica frente a pacientes que tienen una gonartrosis bilateral. Y esta es una de las principales causas que hay que considerar de dolor postoperatorio crónico luego de una artroplastía de rodilla. Por lo tanto, cuando un dolor agudo se hace crónico, puede estar mediado por una centralización del dolor y, por tanto, el riesgo de desarrollar un síndrome de sensibilización central. Con esto, ¿qué quiero decir? Que frente a estímulos externos permanentes, inflamación permanente, daños estructurales en alguna zona del sistema musculoesquelético, finalmente van a existir estímulos permanentes que van a sensibilizar y van a existir una hiperexcitabilidad permanente de este sistema nociceptivo. La evolución del concepto partió en 1981 hasta el año 2000 en que se asumió como tal, cuando se vio que existía una superposición de síntomas de la fibromialgia con un grupo de otra sintomatología de cuadros que caben dentro del síndrome de sensibilización central. En términos concretos, ¿en qué se traduce? Si nosotros pudiésemos medir la intensidad de los estímulos que se aplica a un paciente y medir la respuesta y si hay concordancia entre esa intensidad de estímulo frente a la respuesta, podríamos hablar de una sensibilización central desde el punto de vista neurofisiológico. ¿Por qué? Porque se producen descargas electrofisiológicas prolongadas y espontáneas y, como les decía, aumenta este campo de recepción. Pero como eso no lo podemos hacer permanentemente desde el punto de vista clínico, el síndrome de sensibilización central se empieza a esbozar cuando los pacientes tienen hiperalgesia, es decir, cuando un estímulo que a una persona normal produce dolor,
en los pacientes con sensibilización central y fibromialgia en particular, este dolor es más intenso. O cuando existe alodinia, esta sensación de que un estímulo que no debería producir dolor en pacientes con sensibilización central produce dolor. Es cuando los pacientes con fibromialgia uno los examina, les toca a nivel de abdomen, tórax y sienten una sensación desagradable. Muchas veces no es dolor, pero sino un desagrado. Y además también los pacientes refieren, cuando están en etapas muy avanzadas o no controladas, no bien controladas de la enfermedad, la misma caída del agua en la ducha les producir muchas molestias y dolor. Por lo tanto, la pregunta, ¿dónde se origina el dolor en la fibromialgia? Debemos asumir que la fibromialgia es una condición clásica de dolor central. Es decir, la fibromialgia en principio se explica por la existencia de una sensibilización central. Es decir, son pacientes en que existe una disminución del umbral del dolor, en que existe una activación de zonas cerebrales distintas en el proceso de interpretación del dolor que una persona que no tiene fibromialgia, que hay un aumento en la actividad excitatoria, que hay una disminución en la actividad inhibitoria. Es decir, hay un mal procesamiento de los estímulos dolorosos en los pacientes con fibromialgia, que responden no solo a estímulos físicos, sino que también psíquicos. Y eso explica también, comenzamos a introducir un nuevo concepto que puede desencadenar dolor, que es la sensación de catastrofización que tienen los pacientes con fibromialgia, ese dolor anticipatorio. No voy a hacer esto, no voy a subir la escalera, no voy a correr, no voy a hacer actividad física porque probablemente me va a doler. En la práctica, ¿qué se traduce esto? Que el dolor en los pacientes con fibromialgia es modulado por el cerebro y la médula espinal, que tenemos un sistema nervioso mal adaptado y ese dolor generado a través de la activación permanente del sistema nociceptivo no es protector, sino que refleja, y al no ser protector, refleja esa mala adaptación. Y aquí tenemos el espectro de patologías que pueden ser explicadas o que comparten la misma explicación con el síndrome de sensibilización central. Tenemos la fibromialgia, fatiga crónica, el síndrome del intestino irritable, las cefaleas por tensión, migraña, trastornos temporomandibulares, el síndrome de piernas inquietas, dismenorrea y en muchos casos también el dolor pélvico crónico idiopático. Por lo tanto, la sensibilización central lo que va a traducir en términos concretos que existe una detección anormal de los estímulos periféricos. Los pacientes van a sentir dolor periférico a pesar de no existir este estímulo. ¿Cómo evaluar la sensibilización central? En general, la resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión de positrones revela alteraciones estructurales y funcionales en los pacientes. El QST, que es este test que nos permite medir los umbrales, las respuestas evocadas de los pacientes frente a vibración, a temperatura, a presión. Por supuesto, los pacientes con sensibilización central y fibromialgia hay una disminución de cada uno de estos umbrales. Y el Pain Detect, que es utilizado en aquellos pacientes con dolor crónico para detectar si existe dolor neuropático. También ha sido utilizado con algunas variaciones en diferentes estudios, con resultados que sí lo relacionan y otros que no, ha sido utilizado para detectar la sensibilización central. Pero la sensibilización central es importante asociarlo con lo que hablábamos al principio del dolor nociplástico. El dolor nociplástico lo que está evidenciando que existe una serie de enfermedades disfuncionales donde el procesamiento del dolor es distinto, donde existen descargas neuronales, oscilaciones neuronales que son distintas a pacientes normales. Incluso comparados pacientes con fibromialgia respecto de pacientes con depresión y pacientes sanos, se ha visto esta diferenciación. Y así aparece un conjunto de redes neuronales que son las llamadas redes neuronales de efecto. Estas que se localizan principalmente en el lóbulo temporal medial, la corteza medial prefrontal y parietal medial, corresponden a aproximadamente un 5% de la actividad o de las redes neuronales cerebrales. Es ese conjunto de neurones que se mantiene activo cuando nosotros en los momentos de introspección, cuando estamos pensando algo, pero no estamos pensando en nada concreto, en las condiciones de descanso, incluso en la anestesia general. Se ha estudiado, por lo tanto, qué pasa con esta red neuronal por defecto. Y se ha visto que existe una disminución de la conectividad entre la corteza medial prefrontal y los elementos posteriores de esta red neuronal, por lo tanto, ya comenzamos a entender que comienza a funcionar de una forma distinta, y además hay un aumento de la conectividad de la corteza medial prefrontal con la corteza insular. Y esto es importante porque la corteza insular participa en el procesamiento del dolor, en la explicación que uno le da al dolor y cómo lo está sintiendo y si se perpetúa o no. Y esto es importante porque se ha visto que los pacientes con fibromialgia
también los pacientes con síndrome de dolor crónico y pacientes con trastornos de la articulación temporomandibular presentan una alteración de esta red neuronal. Y es importante porque se ha concluido que la modificación, la alteración en la funcionalidad de esta red neuronal por defecto es la primera que se ve afectada en aquellos pacientes que tienen un dolor crónico. Por lo tanto, hay oscilaciones permanentes, hay un procesamiento del dolor que es distinto y se traduce finalmente porque esta red neuronal también ejercería un efecto inhibitorio a través de las vías antinociceptivas, que en estos pacientes y principalmente en fibromialgia no se producen. Aquí vemos una resonancia magnética funcional en donde se compara que frente a un estímulo doloroso, los pacientes con fibromialgia tienen una mayor activación de zonas del cerebro distinto a aquellos pacientes sin fibromialgia o sin dolor crónico. Por lo tanto, en la sensibilización central se producen cambios morfológicos cerebrales y esto es importante porque no solo es cambios en la funcionalidad, en la forma en que se expresa el dolor, sino que también cambios morfológicos cerebrales. Es decir, hay una disminución del volumen cerebral, hay un adelgazamiento de la corteza y hay una disminución de la materia gris. Ínsula, corteza cingulada anterior, corteza prefrontal. Y esto de la corteza cingulada anterior es bien importante porque es una zona importante de procesamiento del dolor. Y se ha visto que la corteza cingulada anterior está disminuida en su volumen, en su grosor, en su funcionalidad y en una disminución de los receptores opioides mu habitualmente con los cuales nosotros funcionamos en personas normales. Por lo tanto, existe una atrofia de esta zona. Y es así como la sensibilización central va a producir, repitiendo, cambios estructurales, pero también se produce esta disfunción, es decir, hay un mayor número de neurotransmisores por dolor, donde el ejemplo clásico es mayor concentración de glutamato, que se ha evidenciado mayor concentración de este neurotransmisor a nivel del líquido cefalorraquídeo, y una disminución de la inhibición a través principalmente por la serotonina. Y aquí uno comienza también a entender por qué ciertos medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos comienzan a generar algún efecto. Por lo tanto, hasta el momento hemos entendido que existe un dolor nociplástico, hemos entendido que hay un síndrome de sensibilización central, pero todo lo anterior es suficiente para explicar la sintomatología de la fibromialgia. La verdad es que hay que incluir una serie de efectos. Los pacientes con sensibilización central, si uno los describe, son pacientes que tienen dolor crónico, extenso, en algunos casos pueden tener un dolor crónico pero parcelado en diferentes zonas. Un 50% se ha determinado que son factores genéticos y un 50% factores ambientales. Hay un subgrupo de pacientes que tienen distintas sintomatologías y esto es el espectro de pacientes con fibromialgia, que algunos presentan más fatiga, otros más compromiso del sueño, otros más componente cognitivo. Hay una intersubjetividad en la valoración de los síntomas, por supuesto, el dolor es altamente subjetivo. Hay una serie de factores psicosociales involucrados, es decir, pacientes que desencadenan finalmente una fibromialgia, puede ser por un gran traumatismo, un accidente de tránsito, pacientes sometidos a una gran cirugía o pacientes con patología psiquiátrica secundaria a eventos traumáticos en la vida. En los estudios también hay formas distintas de medir el dolor y en la práctica clínica diaria, y también los tipos de tejido estimulados y evaluados tienden a ser distintos. Por lo tanto, la sensibilización central agrupa una serie de espectros, una serie de hechos que deben ser considerados al momento de decir si realmente un síndrome de sensibilización central explica todos los síntomas que un paciente con fibromialgia nos puede relatar. Y es así como hablamos de cómo se desencadena esta sensibilización central y progresivamente con el paso del tiempo se ha ido viendo que la explicación va más allá, tratar de preguntarse por qué se produce esta disfunción en el procesamiento del dolor. Y así aparece una disfunción que es más bien neurológica, endocrina y de compromiso del sistema inmune. Y aquí aparece algo que ya comentaba anteriormente. Hay una predisposición genética, problemas del sueño, trastornos físicos, infecciones, inflamación, traumas en la infancia, este grupo de enfermedades que responde a elementos adyuvantes externos, el ambiente, todo produce una situación de alteración del sistema neuroendocrino e inmune que finalmente lleva a una hiperexcitabilidad de las neuronas centrales que desencadena esta sensibilización central y de ahí los pacientes por la variabilidad van a manifestar algunas de las patologías. Por lo tanto, ¿es suficiente para explicar los síntomas? Y hay que finalmente decir que los pacientes con fibromialgia, si bien existe una sensibilización central, paralelo a esto también están ocurriendo una serie de otras cosas.
cosas que pueden desencadenar o que pueden también contribuir a la sensibilización central, lo cual está por determinar con el tiempo. Uno de ellos es la sumación temporal. Los índices de sumación temporal en los pacientes con fibromialgia están alterados. Este proceso fisiológico se ve alterado. Hay un importante elemento en los receptores NMDA que juegan un rol en la sumación temporal y los altos niveles de glutamato a nivel de la sinapsis en la asta posterior de la médula. También en los pacientes con fibromialgia se ha visto que existe neuropatía de fibra fina, es decir, que existe una alteración en estas terminaciones nerviosas libres, tanto somáticas como autonómicas en los pacientes. Clínicamente, en general, la neuropatía de fibra fina contribuye a la alodinia, contribuye a la hiperalgesia. Los daños de las fibras somáticas explican que los pacientes tengan dolor, sensación de quemazón, hormigueo, y es importante entender que esta neuropatía de fibra fina es de distal hacia proximal. Las fibras autonómicas explican este síntoma somático que muchos pacientes describen, que es la sequedad ocular, sequedad de boca, mareo, alteraciones en la funcionalidad vesical. ¿Qué evidencia hay de que la neuropatía de fibra fina puede jugar un rol en los pacientes con fibromialgia? Se ha establecido que en biopsias de piel de pacientes con fibromialgia hay una reducción en el número, en la densidad de fibra fina cuando se comparan con pacientes sanos o con pacientes con depresión. En un estudio se demostró que el 41% de las biopsias de piel en pacientes con fibromialgia tienen neuropatía de fibra fina, y en un estudio se demostró que los pacientes tienen una serie de nociceptores silentes que producen hiperexcitabilidad y que manifiestan la misma sintomatología que si tuviesen esta neuropatía. También es importante decir que la neuropatía no es exclusiva de los pacientes con fibromialgia. Es clásico en la neuropatía diabética, déficit de vitamina B12, en algunas infecciones virales y en algunas enfermedades autoinmunes. ¿Cómo uno se puede acercar a esto? Considerando que cerca de un 40% de los pacientes puede tenerlo. El diagnóstico es a través de biopsia, a través de QST y actualmente también una importante correlación con el nivel de fibras finas que existen a nivel de la córnea. La microscopía corneal también contribuye al diagnóstico. ¿Qué explicaciones hay por las cuales se produce esta neuropatía? Puede ser inmune y la misma cuadro de neuroinflamación, el mismo exceso de concentraciones de glutamato o de otros neurotransmisores excitatorios puede desencadenar que se produzcan estas lesiones a las fibras finas. También existe una autoinmunidad, y esto es importante porque las infecciones, principalmente Epstein-Barr, virus de hepatitis C, herpes simple, se han correlacionado no solo con fibromialgia, sino también con enfermedades autoinmunes. También algunas vacunas, sobre todo las vacunas del papilomavirus, implantes de silicona. Pero en general, más que dar ciertas condiciones que pueden desencadenar autoinmunidad, se ha visto que los pacientes con fibromialgia, los perfiles de células del sistema inmune se encuentran alterados. Son pacientes que tienen un aumento de los linfocitos T, que activan tienen un aumento de los linfocitos B, que activan finalmente el linfocitos T. Hay presencia de autoanticuerpos, anticuerpos contra fosfolípidos, contra el músculo liso, contra el estriado. Y esto explica también por qué la fibromialgia está altamente relacionada con enfermedades autoinmunes. Y una relación que no es solo, digamos, mecánica, en el sentido de que, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, se estableció que cerca del 17 a 20% de los pacientes con artritis reumatoide pueden hacer fibromialgia, lo cual tampoco estaría 100% explicado por una inflamación crónica de alguna articulación, por una sinovitis permanente que actúe como un estímulo nociceptivo de forma crónica. En los casos de los pacientes con lupus, cerca de un 30%, los pacientes con artritis psoriática, un 10%. Entonces, las enfermedades autoinmunes también juegan un sentido de que puede haber una sobreposición de la sintomatología de estas enfermedades con la fibromialgia. También existe un cuadro de neuroinflamación, es decir, síndrome de sensibilización central, neuropatía de fibra fina, autoinmunidad y también neuroinflamación. Y esto se ha determinado porque en estudios, principalmente en ratas, se ha visto que hay una elevación de proteínas inflamatorias en el plasma y en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con fibromialgia. Y aquí es un rol importante porque en modelos en animales se ha demostrado que existe un aumento de la concentración de una quimioquina, que es la fractalquina soluble, y la catepsina C. La catepsina C es producida por las células de la microglia, que frente a un estímulo se libera y produce e induce una liberación de estas quimioquinas, la cual genera finalmente un efecto de un feedback positivo sobre la microglia. Y eso explica que en muchos estudios funcionales se ha determinado que los pacientes con fibromialgia tienen una activación de la microglia.
En mismos estudios en grupos animales se ha visto que anticuerpos antifractalquina han disminuido, han actuado como neuroprotectores cuando se somete a pacientes a una miopía. La antifractalquina ha disminuido esta inflamación, y también en pacientes, en animales en que se ha sometido a una inflamación cerebral luego de un daño traumático, también ha actuado como neuroprotector. En condiciones de la vida real, el dolor y el estrés produce un aumento de la inflamación a nivel del sistema nervioso central, y existe una serie de condiciones predisponentes a algunos estudios con más o menos intensidad, como el sobrecrecimiento bacteriano, intestinal, deficiencias de vitamina D o deficiencias en la función mitocondrial. Por lo tanto, muchos han planteado que los tres pilares fundamentales para lograr entender el dolor en la fibromialgia y muchas de las sintomatologías somáticas que se producen son tres. Sería la autoinmunidad, la neuroinflamación y la neuropatía de fibra fina. Y aquí podemos ver que hay una conexión que es imposible de explicar por sí sola. Es decir, condiciones de hiperestimulación, genéticas, infección, este sobrecrecimiento bacteriano va a producir una hiperestimulación, presencias de autoanticuerpos que producen hiperexcitabilidad, que genera autoinmunidad. Esa autoinmunidad finalmente daña las fibras finas, el dolor va a generar un estímulo para activación de la microglia, mayor neuroinflamación. Es decir, hay tres pilares que es importante considerar y que también son importantes no solo en comprensión de la fisiopatología de la enfermedad y comenzar a entender, bueno, que este dolor realmente existe, sino también como futuras herramientas terapéuticas. Aquí podemos ver una de las hipótesis planteadas es que los mastocitos a nivel del sistema nervioso central producen histamina, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que finalmente activan la microglia y que liberan todas estas interleuquinas y quimioquinas que finalmente activan, son estimulantes para el sistema nociceptivo. Por lo tanto, ya comenzamos a entender que la fibromialgia también puede estar enmarcada dentro de un síndrome autoinmune inflamatorio. Y eso es por la presencia de autoanticuerpos, como les comentaba antes. También porque de modificación del eje intestino-sistema nervioso entérico, donde los pacientes con fibromialgia se ha descrito que hay una disregulación en la concentración bacteriana, hay predominio de un grupo bacteriano, finalmente va a producir una alteración en las concentraciones de neurotransmisores, principalmente glutamato, a nivel sérico. Y también, como lo mostraba en la imagen anterior, hay una mayor actividad de los mastocitos en el tálamo que finalmente activan la microglia y actúan de manera permanente como elementos excitatorios de este sistema. La biopsia de piel no solo es útil para el diagnóstico de neuropatía de fibra fina, sino también se ha establecido que aquellos pacientes con fibromialgia tienen un mayor número de mastocitos y por lo tanto desde ahí uno puede deducir que los mastocitos activados van a producir sustancias proinflamatorias y por lo tanto estas van a ser neurosensibles y contribuir a esta activación permanente del sistema nociceptivo. Paralelo a lo anterior también está todo un componente emocional del dolor, es decir, el dolor claramente es un elemento de displacer, compromiso, hay un compromiso en la percepción del dolor, sobre todo si este dolor es de naturaleza crónica. El dolor se responde con ansiedad, con miedo, y aquí incluimos el término que les comentaba al principio de este catastrofismo, esta sensación de anticipación del dolor. Resultado, fatiga, dolor, problemas del sueño, que van a estar presentes en la gran mayoría de los pacientes con fibromialgia. Hasta el momento hemos explicado el dolor, pero hay una serie de otras sintomatologías características. Cerca del 100% de los pacientes, 90-100% de los pacientes tienen fatiga, tienen trastorno del sueño, algunos más de memoria y una serie de síntomas somáticos. Por lo tanto, la pregunta es si lo que hemos visto hasta el momento, estos tres pilares fundamentales que nos pueden explicar la fibromialgia o la sensibilización central, explican también esta sintomatología. En el caso de los trastornos del sueño, sin duda que los niveles de serotonina que están disminuidos en los pacientes con fibromialgia también explicaría de alguna forma los problemas del sueño. Pero también no hay que olvidar que estamos en presencia de pacientes que tienen un sistema nociceptivo permanentemente activado, que sienten sueño, que sienten permanentemente dolor. Eso contribuye a una alteración en el sueño. Si tenemos una alteración en el sueño, probablemente también vamos a tener otro de los síntomas, que es la fatiga. La fatiga por sí sola no es explicada 100% por la sensibilización central, pero sí existe una correlación, es decir, aquellos pacientes con sensibilización central, con fibromialgia, desarrollan fatiga. Y aquí la fatiga también no es explicada 100% por esto, porque se agrega también concentraciones de serotonina, la neuroinflamación, la
cuadros autoinmunes también desencadenarían esta sensación de cansancio permanente con los pacientes. Los problemas de memoria muy relacionados también con la fatiga o esta modificación de las redes neuronales al interior del cerebro y el distinto procesamiento del dolor. Y en cuanto a los síntomas somáticos también, muchos de ellos explicados por la neuropatía de fibra fina, la sequedad ocular, sequedad de boca. Muchos pacientes también por esta causa presentan vértigos, tinnitus, pero también existen grupos de investigadores que han establecido una relación entre la fibromialgia y la disautonomía, ¿ya? Entonces aquí también a tener una explicación distinta, una explicación nueva que se suma a lo que ya he comentado respecto de síntomas como el mareo, modificaciones del gusto, visión borrosa, por ejemplo. Por lo tanto, lo que hemos visto hasta el momento lo podemos resumir en que la fibromialgia no es solo un dolor crónico extenso, y eso está más que claro, sino que es un cuadro que involucra síntomas neurológicos que incluyen un espectro importante de alteraciones cognitivas, fallas de memoria, alteraciones autonómicas y de sensibilidad periférica al dolor o cualquier otro estímulo térmico. Por lo tanto, la fibromialgia es un síndrome y debe ser considerado así como un síndrome de dolor primario crónico. Hay evidencia suficiente de que la patogénesis de la fibromialgia, como hemos conversado, resulta de la interacción entre la sensibilización central, la autoinmunidad, la neuroinflamación y la neuropatía de fibra fina. Es decir, no podemos decir que solo por la sensibilización central o solo por la neuropatía de fibra fina los pacientes presentan dolor. A la pregunta si la fibromialgia es una neuropatía, sin duda que tiene elementos propios de una neuropatía si logramos identificar esta neuropatía de fibra fina en los pacientes, pero hay que buscarla dirigidamente, hay que descartar otras causas que las puedan producir. Otro elemento importante que se ha planteado respecto a la neuropatía, si la neuropatía es el resultado de una adaptación del sistema nervioso periférico frente a una alteración central. No hay una investigación clara, pero una respuesta importante podría ser que no es así. Por ejemplo, con neuropatía diabética no tienen una sensibilización central y tienen neuropatía. La variabilidad clínica propia de la enfermedad se asocia con la existencia de comorbilidades médicas y psicopatológicas. Es decir, en esta presentación de lo que he querido que podamos entender que existen anormalidades estructurales, anormalidades funcionales en el sistema nervioso central de los pacientes con fibromialgia que explican mucho de la sintomatología que ellos tienen. Ahora, un segundo paso es aquellos pacientes que tienen comorbilidades médicas, por ejemplo, pacientes que tienen un hipotiroidismo, que hacen en forma distinta, pero no por la misma causa, una enfermedad autoinmune, o que tienen depresión, un trastorno de estrés postraumático, eso no constituye una causa de la fibromialgia, sino que contribuye a este abanico, a este espectro de posibilidades en que los pacientes van a manifestar su enfermedad, van a sentir el dolor y van a desarrollar una serie de otros síntomas somáticos. Por lo tanto, el desafío, y esa es la asociación de esta presentación y la posibilidad que nos da Abbott de conversar sobre el tema, es visibilizar la enfermedad. Segundo, si nosotros no la entendemos, si no comprendemos cómo se produce el dolor, si no comprendemos los mecanismos fisiopatológicos, no la vamos a entender y no vamos a poder orientar el tratamiento en los pacientes. Y esto que considero que es fundamental, porque debemos dirigirnos en todos nuestros esfuerzos a una progresiva despsiquiatrización de la fibromialgia, por lo menos en su etiología y en su origen, dado que la fibromialgia no podemos asumir que es un dolor inventado. Podemos asumir que dado que un paciente tiene depresión, tiene un cuadro de ansiedad, va a desarrollar la fibromialgia. Sin duda que esos casos pueden modelar y asumir ese espectro, como yo les comentaba, de sintomatología que los pacientes van a desarrollar, pero no es exclusivamente, no es la causa por la cual los pacientes van a presentar dolor. Espero que esta presentación sea de utilidad. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo de conversar sobre esta patología y quedo abierto a todas las preguntas que ustedes puedan realizar. Si hay algunas preguntas que no puedan ser contestadas hoy, probablemente cuando hablemos de diagnóstico o tratamiento podremos integrar de mejor manera todo lo que hemos conversado. Gracias.